Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Aquí hoy tenemos como invitado a Ted Blake. Ted Blake es el director de Puertas Abiertas en España. Trabaja desde hace ya muchísimos años para defender a la iglesia perseguida, para abogar por ellos, para darles ayuda y también para motivar a la oración. Y este es el motivo por el que vamos a conversar con él en el día de hoy. Esta semana se está celebrando la semana de oración por la iglesia perseguida. Se celebró ya este pasado domingo y también el próximo domingo como 2 días señalados, pero en realidad es una iniciativa que se está llevando a cabo durante toda la semana. Así que sobre esto vamos a conversar con Ted Blake. Bienvenido, Ted, gracias por atendernos. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar de este evento tan especial. Bueno, Ted, cuéntanos un poco cómo surge esto del Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida y en qué consiste. Bueno, la iniciativa viene de la Alianza Evangélica Mundial. Es una invitación a que toda la iglesia evangélica se una a orar a favor de los cristianos que sufren persecución. Es un intento de que pues, todos nos pongamos a orar el mismo día para mostrar nuestra unidad a favor de los que sufren más. Y evidentemente es una de esas situaciones donde los cristianos realmente tienen una necesidad mayor de que su situación es dura, su situación es difícil y necesitan ese poder de Dios para poder afrontar las dificultades que les vienen como consecuencia del hecho de la persecución. Por eso surge esta iniciativa desde la Alianza Evangélica Mundial. Quizá luego podamos repetirlo hacia el final, pero lo más inmediato sería saber cómo la gente puede unirse, puede participar de estas iniciativas de oración por la iglesia perseguida. Pues estamos haciendo dos cosas diferentes a la vez. Por un lado, tenemos toda la semana una reunión a las 9 de la noche que se va a celebrar por medio de las redes sociales. Puedes unirte a través de Skype, a través de Facebook, a través de Instagram y creo que puede haber algún otro medio también. No soy el más conocedor de todos los sistemas de redes sociales y estas cosas, pero esto ocurre todos los días a las 9 de la noche. Perdón. Luego, el día 8, el domingo, y el día 15, también domingo, pero también cualquier otro día. Esto va según las capacidades de cada iglesia. Se puede hacer una reunión especial o un tiempo de oración especial a favor de la iglesia perseguida y hemos preparado un material que sirve para ayudar a las iglesias a saber cómo orar por la iglesia perseguida. Y pueden ir a nuestra página de puertasabiertas.org y descargar desde allí el material que está preparado y luego funciona muy sencillamente que cada uno puede usar y adaptar el material conforme a sus necesidades y sus capacidades. Y lo importante es tener ese tiempo de orar a favor de nuestros hermanos. Ya estamos entonces en plena semana de oración por este tema, por la iglesia perseguida. Me gustaría, Ted, preguntarte si realmente las personas que están siendo perseguidas saben que hay esta semana hermanos suyos de toda la iglesia orando por ellos en concreto, ¿no? Si realmente ellos pueden ser conocedores de esta iniciativa. Quizás no todos son conscientes de que hay un movimiento a nivel mundial de oración a favor de los cristianos, porque en muchos casos es difícil hacer esas conexiones y hacerse saber. En muchos casos, cuando ocurren momentos duros de persecución, y hacemos una campaña de correspondencia a favor de una persona en concreto y esa persona recibe cientos, si no miles de cartas
de repente se da cuenta de que hay cientos o miles de personas por todo el mundo que están orando por esa persona y se siente totalmente abrumada porque dice, ¿cómo es posible que haya tantas personas orando por mí? Mm. Y entonces no todo el mundo lo sabe, pero en muchas ocasiones sí lo sienten. Y me ha venido ahora a la memoria que los cristianos de Corea del Norte, cuando va a haber un viaje de visita de gente que ora a favor de los cristianos perseguidos, em, ellos en ese tiempo, espacio de tiempo que va a haber esa visita, saben que va a haber una oración especial a favor de Corea del Norte y aprovechan esos momentos para hacer cosas que normalmente no harían, porque saben que tienen una cobertura especial de oración y por eso tienen la valentía de hacer cosas porque saben que Dios va a hacer cosas a su favor durante ese tiempo. Ujú. Eso es tremendo, ¿no? Como la oración tiene un efecto no solo, por supuesto, lo más importante, ¿no? Porque estamos hablando con Dios y realmente Él se mueve y Él responde a las oraciones, sino también el efecto que nos hace saber que otras personas están orando por nosotros. Es algo Ujú. realmente bonito. Ted, has mencionado ahora Corea del Norte, lleva muchos años este país encabezando la lista de cristianos perseguidos, la lista que cada año publica Puertas Abiertas, lista mundial de persecución, pero hay otros países también donde la persecución es tremendamente fuerte. No sé si quieres contarnos un poco cómo está la situación en cuanto a los cristianos perseguidos este año, que realmente sigue siendo muy preocupante, ¿no? Pues lamentablemente la persecución sigue aumentando, es tremendo. Cuando yo empecé en el 2011, el nivel de persecución, el índice, siempre hacemos una puntuación sobre 100 y Corea del Norte siempre ha estado en el primer lugar. Pero cuando yo empecé, creo que Corea del Norte andaba alrededor de 80 puntos sobre 100 en el índice de persecución. Este año está en el 94 sobre 100 o una cosa parecida. Y lo que pasa es que lo más significativo es que en el año 2011 de Corea del Norte al segundo había una diferencia de al menos 10 puntos de diferencia. Y hoy en día hay 10 países que están en el nivel máximo de persecución, o sea, con más de 80 puntos de índice de persecución. Y esto quiere decir que la persecución ha aumentado significativamente. Y hasta para entrar en esa terrible lista de los 50 primeros, cada vez es más difícil entrar porque cada vez hay más persecución y los índices son más altos. Y por eso hay países de personas que nos llaman de algunos países, dicen, ¿por qué no está mi país en la lista mundial de la persecución? Y la respuesta es porque hay otros países que sufren más y están por encima de tu país en esta lista. Entonces, estamos viendo que realmente es una situación que no va a menos, sino todo lo contrario, va a más. Ujú. Esto tiene que ponernos alerta también a los cristianos y yo creo que movernos a la oración a aquellos que estamos en los lugares donde hay libertad o bastante libertad al menos, aunque estamos en un año en el que mucha gente se está cuestionando, muchos se está haciendo preguntas sobre el tema de la libertad religiosa, porque las restricciones a causa del virus, del coronavirus, están impactando a las iglesias. No sé cómo estáis valorando la situación y también si nos puedes hablar un poco de cómo esta situación de pandemia está afectando también a la persecución. Pues está afectando de lleno a la vida de los cristianos que sufren persecución. Por ejemplo, nuestros propios equipos, pues tanto los que trabajamos en países donde hay libertad como los que trabajan en países donde hay persecución, eh, no podemos salir de casa y no podemos trabajar libremente. Y hay muchas dificultades para viajar. Nuestra organización pues dedica mucho de su tiempo, mucho de su esfuerzo a ir y estar con los cristianos que sufren persecución y esto ha transformado nuestra forma de trabajar por completo. Muchas cosas las hemos tenido que hacer online, pero también es verdad que hay algunos países
donde la vigilancia de lo que se hace online es tan fuerte que ni siquiera podemos hacer reuniones online porque eso está también siendo supervisado y también eh, se me ha escapado la palabra que buscaba. Vigilado o monitorizado, no sé, podría Sí, ser, no, ¿no? Ujú, es la libertad de expresión, en pocas ujú, palabras. mm, Eh, Está restringida allí también y entonces no podemos hacer ciertas cosas. ujú, Pero aún así, nos ha dado oportunidades de hacer cosas que antes no existían y en algunos casos pues hemos visto como eh, antes pues nos reuníamos con algunas personas una vez al mes, una vez al año y ahora con las redes sociales o con la capacidad de Internet, pues podría aumentarse a una reunión por semana. Y esto pues ayuda a que aumentemos nuestra influencia en la vida de estas personas. O sea que no todo es malo. Ahora, también otro aspecto de esto, el COVID está afectando las vidas de las personas. Los cristianos en los lugares donde hay persecución suelen ser de las personas más pobres del país. Y en muchos casos es por diseño de la sociedad en la que viven. Los cristianos no tienen derecho a nada y por lo tanto sus puestos de trabajo son los más bajos de los que hay. Tienen pocos ingresos y en situaciones como esta de que los trabajos menos importantes pues se dejan de llevar a cabo y estas personas cobraban el dinero de hoy para comer hoy. Y si no trabajas hoy, pues entonces ya no puedes comer. Y cuando llevas un mes encerrado en casa, pues llevas un mes encerrado en casa sin tener ingresos de ninguna clase. ¿Y mm, cómo comes? Y esto, gran parte de nuestros esfuerzos de este año se han llevado a cabo buscando a los cristianos que no estaban, que no tenían alimentos para llevarles alimentos para que pudieran seguir vivos. mm, Así de trágica es la situación hoy en día en algunos de los países donde también tienen persecución. Y en África, eh, lejos de disminuir la persecución y la violencia, algunos grupos terroristas han aprovechado el confinamiento para atacar a los cristianos. Entonces, no solamente eh, se ha mantenido la persecución, sino que se ha aumentado mm. como consecuencia de esto. Entonces, estamos viendo que ha habido bastantes efectos, algunos positivos, como el que hemos podido tener mayor contacto en algunos casos y más continuado, y eso ha facilitado ese discipulado. En Ujú. otros casos, pues la persecución ha aumentado significativamente y ha dificultado mucho y algunas personas han corrido el peligro hasta de morir de hambre. Ujú. Desde luego que asomarnos a ese tipo de experiencias que a veces ya nos parecen muy lejanas, de realmente estar al límite, ¿no? De que si no solo te están acosando por el tema de tu creencia, sino que además te limitan el acceso a un trabajo, es algo tremendo y que nos debe llevar a orar y también a preocuparnos por esta gente, ¿no? Has hablado de África, imagino que en África, Asia, a veces nos parece que queda muy lejos, pero realmente estamos bastante cerca de países donde hay situaciones muy, muy difíciles para los cristianos. Y también sé que en Puertas Abiertas medís diferentes niveles de opresión. Una cosa es la Ujú. opresión que a veces viene gubernamental, pero hay otras opresiones, como puede ser la opresión de los vecinos o la opresión económica, como ahora estabas comentando, ¿no? Ujú. Eh, ¿Crees que deberíamos en ese sentido estar un poco más atentos a cómo la persecución no es solo, digamos, de un aspecto, sino que cubre diferentes ámbitos de la vida de la persona? Sí, es muy importante tener esto en cuenta porque el término persecución en el ámbito político eh, se interpreta como actos violentos en contra de.
Entonces, cuando se está persiguiendo, se entiende que se está persiguiendo a los cristianos, es cuando se quema una iglesia, cuando un cristiano es encerrado en la cárcel por ninguna otra razón más que porque es cristiano, o por secuestros, o por asesinatos y cosas parecidas. Entonces, lo que tenemos que hablar es de opresión por restringir la libertad de religión, que por el hecho de tener una creencia en concreto, pues pierdes derechos. Pierdes tu derecho a la escuela, pierdes tu derecho a la sanidad, pierdes tu derecho a tener un puesto de trabajo, vivienda. Estas cosas, y luego también el mero hecho de la libertad religiosa. Eh, Hay personas que no tienen el derecho de tener su propia fe, pero también hay personas que no tienen el derecho de cambiar de fe. Hay personas que son musulmanas que se convierten y si ellos piden que en su DNI se cambie su religión, acaban en la cárcel. Y hay situaciones de todo tipo que tienen que ver con eso de que se les está restringiendo la libertad religiosa y se están vulnerando los derechos de las personas por el hecho de la falta de libertad religiosa. A nivel institucional, ¿hay cosas que se podrían hacer para que haya una mayor protección o una mayor atención a estas personas? Yo sé que desde Puertas Abiertas incluso, y Alianza Evangélica también, a veces se han hecho iniciativas, pero me gustaría saber un poco si hay este tipo de posibilidad de que no solo sean las entidades cristianas de alguna manera las que estén luchando por los cristianos perseguidos, sino que también haya un apoyo desde las instituciones de algún tipo. Sí. Tenemos el caso ahora mismo de India, que es un país que hace un par de años eh, un partido religioso que es una organización religiosa vinculada a un partido político. Hizo una declaración abierta en televisión diciendo que para el año 2021 India quedaría libre de toda presencia cristiana en el país. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es una campaña de influenciar o de concienciación a diferentes entidades políticas para que tuvieran una información necesaria para poder decir, sé que en tu país hay estos problemas con los cristianos, ¿qué es lo que está pasando allí? Y a la hora de hacer negocios con India, pues entonces esta situación de la libertad religiosa es una de las que se pone como un condicionante para mantener esa relación económica. Y eso ayuda a, por lo menos, a frenar un poco la situación que se está llevando a cabo en el país. No elimina la persecución, no hace que las cosas cambien drásticamente de un día para otro, pero el hecho de que haya personas de alto nivel que vayan a personas de alto nivel del otro país y hagan preguntas en concreto, pues por lo menos les hace tener en cuenta que se sabe lo que está pasando y que no lo pueden ocultar. Y esto está ayudando en algunos casos y puede haber algunos casos concretos donde personas han visto sus vidas cambiadas por completo como consecuencia de este tipo de actividades. Eso es muy importante, yo creo que se pueda llevar adelante y ojalá veamos más, ¿no? Por parte de las instituciones, presión que puedan realizar para que en muchos de estos países donde no hay libertad para los cristianos, se vayan abriendo este tipo de puertas para que haya más libertades y se deje de oprimir solo por el motivo de la creencia. Ted, hablando ya de nuevo sobre el tema de y de la semana de oración, ¿en qué sentido puede ser importante también para los cristianos cuando estamos aquí en una situación de libertad? ¿En qué sentido puede ser importante que estemos en oración por este tema, que nos preocupemos? ¿Qué efecto crees que tiene también en nuestro crecimiento espiritual? Pues mira,
Eh, Aquí hay algunas cosas que son muy importantes. Hay un elemento y es, Dios nos ha prometido que si nosotros oramos, Él va a responder nuestra oración. Entonces, el hecho de practicar la oración y luego ver la respuesta a lo que tú estás pidiendo es importante. También es importante que podamos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a identificar la respuesta que Dios nos está dando a la petición que hacemos, porque a veces no es tan visible. Y entonces, pero por un lado es el hecho ese de decir, pues Dios me dice que ore y yo voy a orar y voy a pedir que las cosas que creo que debo pedir. ¿Qué cosas debo pedir? Tenemos muchos ejemplos de oraciones en el Nuevo Testamento. Uno de mis favoritos es la oración de Pablo a favor de la iglesia de Éfeso, que se encuentra en 2 capítulos, el capítulo 1 del 15 en adelante y en el capítulo 3 del 15 en adelante, aproximadamente. Y usar esas oraciones a favor de la iglesia luego pues les ayuda a tener una fortaleza mayor, una fe mayor y un crecimiento mayor. Y muy rápidamente, tenemos también el hecho de que yo debo orar por mis hermanos en la fe porque pertenezco al mismo cuerpo que ellos. Al estar en Cristo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y entonces es parte de mi vida espiritual decir, pues me identifico con los que sufren y sufro con ellos para ayudarles a llevar su peso. Y luego también es, ellos también necesitan saber que no están solos y que nosotros les acompañamos en su oración. Y esas son 3 cosas que creo que son fundamentales a la hora de pensar en la oración a favor de los cristianos perseguidos. Pues creo que sí, Ted, creo que ha quedado muy claro. Quizá por último recordar de nuevo cómo la gente se puede unir durante esta semana y un poco el programa que estáis desarrollando para que aquellos que quieran al escuchar esta entrevista puedan unirse rápidamente y poder conocer un poquito más sobre esta iniciativa. Pues pueden ir a nuestra página web puertasabiertas.org y en nuestra página habrá una parte que pone DIDO, que significa Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y entonces pinchan allí y se abre una información y luego pues si quieres colaborar como iglesia en el tiempo, pues seleccionas la iglesia. Si quieres hacerlo como un individuo, también tienes la opción de hacerlo así. Y como individuo, pues tenemos todas las reuniones de martes, o sea, tuvimos una ayer y hasta el domingo vamos a tener una serie de reuniones a las 9 de la noche. Y luego para la iglesia es que la iglesia descarga el material y lo adapta a sus posibilidades y a sus necesidades. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ted Blake, por atendernos en el día de hoy esta iniciativa de Alianza Evangélica y Puertas Abiertas de orar por la Iglesia perseguida. Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado para explicarlo. Pues muchas gracias por la oportunidad.